seguro que van a revisar muchas historias clínicas y dentro de esa historia clínica está la parte de laboratorio. Y cuando vean la parte de laboratorio se van a encontrar con todo eso que ven ahí. Hemograma, coagulograma, todos los perfiles bioquímicos, como son perfil diabético, hepático, renal, lipídico, cardíaco, se van a encontrar con el examen de orina y los coproparasitológicos. Esos son los laboratorios básicos que deberíamos manejar. Por el tiempo, el único laboratorio que puedo el día de hoy presentar es el hemograma, y es el laboratorio que más se solicita y con el laboratorio que todos los días van a ir. ¿Listo? Entonces, ¿por qué pedimos un hemograma? Para saber por qué pedimos un hemograma, tenemos que saber primeramente que el hemograma es un laboratorio básico. Sea que mi paciente esté sano o sea que yo quiero ver una patología. Pero el hemograma es un laboratorio de base. Nos permite hacer un screening del paciente, nos permite tener una certeza en el diagnóstico y sobre todo nos permite ver tres valores muy importantes. Detectar una anemia, detectar y darle el nombre y apellido a una infección y ver si mi paciente está con un proceso inflamatorio. Esos son los más básicos respecto a un hemograma. Pero para que podamos entender todo lo que es relacionado a un hemograma, nosotros necesitamos recordar un poquito lo que es la composición de la sangre. Porque obviamente el hemograma se hace en base de la sangre. Entonces, nosotros ahorita, circulando en nuestro organismo, tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Esos 5 litros de sangre corresponden al 100%. Si nosotros dividimos ese 100%, la literatura menciona que entre el 55 a 60% de mi sangre circulando es plasma y solamente el 40-45% son células sanguíneas. O sea, lo que nosotros más tenemos es plasma y ese plasma 90% es agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida de sangre, más que perder glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, vamos a perder agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para estabilizar al paciente es esa agua. Entonces, para eso tenemos el uso de cristaloides, coloides, antes de empezar con la transfusión de sangre. El otro 45 a 40% que son las células sanguíneas es lo que vamos a hablar el día de hoy. Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, aparte que sabemos que la sangre es un líquido conjuntivo especializado y que está conformada por las células sanguíneas. Entonces, ¿quién forma esas células sanguíneas que nosotros tenemos en el plasma? Lo forma la médula ósea. ¿Y qué es la médula ósea? Yo la comparo a la médula ósea como esa máquina que ven ahí. Esa máquina que nos da soda, agua, galleta o lo que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque mi médula ósea es una máquina productora de células sanguíneas. Mi médula ósea me va a dar lo que mi cuerpo le pide. Por ejemplo, esa máquina, si yo le pongo 5 bolivianos, porque esa máquina me dice la cantidad de dinero que yo tengo que poner para el producto que yo elijo. Si me dice que tengo que poner 5 bolivianos para sacar una botella de agua, y si yo pongo 3 bolivianos, no me va a dar una botella de agua. Y si pongo 5 bolivianos, no me va a dar una botella de agua a la mitad. Me tiene que dar un producto entero y bien hecho. Lo mismo pasa con mi médula ósea. Cuando yo necesito un glóbulo rojo, mi médula ósea me va a dar un glóbulo rojo listo para funcionar, maduro con todas sus funciones. Si mi cuerpo necesita un glóbulo blanco, me va a dar un glóbulo blanco listo para funcionar. Y si necesito una plaqueta, mi médula ósea me va a dar una plaqueta lista para funcionar. Pero ¿qué pasa con esta máquina? Esta máquina es a corriente. Si hay un bajón de luz, deja de funcionar. Si yo le pongo un billete en vez de los 5 bolivianos, no me va a dar mi producto. Si yo golpeo esta máquina y la daño, no va a funcionar. Lo mismo pasa con la médula ósea. Si algo le pasa a mi médula ósea, no me va a dar un glóbulo rojo, no me va a dar un glóbulo blanco y no me va a dar una plaqueta. Por lo tanto, mi médula ósea es una máquina productora de células sanguíneas. A través de ella,
es lo que yo obtengo todas las células sanguíneas que llevo en un hemograma. ¿Dónde está la médula ósea? En huesos. ¿En cualquier hueso de mi cuerpo? No. Está en huesos largos y anchos, como la cresta ilíaca, como las costillas, como el fémur. ¿En qué parte del hueso? El hueso tiene una parte compacta, que es la parte dura, superficial, y tiene una parte esponjosa, que es la parte de adentro. Ahí adentro es donde está la médula ósea. Esa es la que produce las células sanguíneas. Ella es la que me produce los glóbulos rojos, la que me produce los glóbulos blancos, la que me produce las plaquetas. Pero esta médula ósea no trabaja sola. Necesita de estimuladores, necesita de señales que le digan: médula ósea, necesito glóbulo rojo. Médula ósea, necesito glóbulo blanco, o necesito plaquetas. Por ejemplo, si yo estoy con una pérdida de sangre, estoy con una hemorragia, necesito más glóbulos rojos. Entonces, mi cuerpo va a producir una hormona llamada eritropoyetina, que va a ir y le va a tocar la puerta a la médula ósea y le va a decir: médula ósea, quiero glóbulo. Si yo estoy con dengue hemorrágico, estoy perdiendo plaquetas y necesito plaquetas, se va a formar una hormona llamada trombopoyetina. Va a ir y le va a tocar a la médula ósea la puerta y le va a decir: médula ósea, quiero plaquetas. Pero esta médula ósea tiene que activar a todo su linaje celular para darle un glóbulo rojo y para darle una plaqueta. Y eso lo hace gracias a la célula madre sanguínea. Esta célula madre sanguínea produce dos células hijas. Esta célula madre es totipotente. Tiene la capacidad de darle la información genética idénticas a sus células hijas. Estas células hijas son dos: la célula madre mieloide y linfoide. Y si yo las comparo, estas dos células hijas, yo le digo a la célula madre linfoide que es la más floja en comparación con la mieloide, porque la célula madre mieloide forma el 80% de mis células sanguíneas y la célula madre linfoide simplemente forma linfocitos. Ella no quiere formar nada más que el linfocito. En cambio, la célula madre mieloide me forma glóbulos rojos, me forma las plaquetas y me forma gran cantidad de glóbulos blancos. Eso en relación a lo que es médula ósea y lo que es sangre. Ahora sí, ya que tenemos un poquito recordando lo que es la sangre, su composición y quién produce estas células sanguíneas que nosotros en el hemograma vamos a leer, veamos la parte del hemograma. Para ver un hemograma nosotros lo vamos a dividir en tres partes: eritrograma, que es el estudio de los glóbulos rojos; leucograma, que es el estudio de los glóbulos blancos; y trombograma, que es el estudio de las plaquetas, que también son conocidos como trombocitos. Vamos a empezar con los glóbulos rojos. Y aquellos que llevaron la materia conmigo saben que yo el glóbulo rojo lo comparo como un bombón. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo es todo lo que ustedes ven en ese bombón. El glóbulo rojo, imagínense que es la envoltura de este bombón. Yo abro esta envoltura y me encuentro con la parte del chocolate. Esa es la hemoglobina. Saco la capa de chocolate y me encuentro con la galleta. Ese es el hematocrito. Saco la galleta y me encuentro con la parte de adentro que es la crema. Ese es el índice matrimétrico. Por lo tanto, si algo afecta a toda la estructura de este bombón, que es el glóbulo rojo, va a afectar completamente a todos los parámetros que están dentro del glóbulo rojo. Ahora, eso es eritrograma. Es el estudio de los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito y índice matrimétrico. Cuando ustedes estén en el internado y estén por piso o estén por emergencia y en algún momento les toque tomar alguna muestra de sangre o vean el laboratorio, cada vez que vean ese tubo tapa lila, ahí es donde se hace el hemograma. Aparte de hacer el hemograma en este tubo tapa lila, podemos hacer el grupo sanguíneo. Vamos a ver ahora cada una de las partes del eritrograma y comenzamos con el glóbulo rojo. Para hablar y leer el glóbulo rojo en el hemograma, nosotros tenemos que recordar qué es el glóbulo rojo y las características más importantes. El glóbulo rojo, lo primero, es una célula que no tiene núcleo. El glóbulo rojo, mientras va madurando, lo saca el núcleo de su interior. ¿Por qué lo saca? Porque ocupa espacio dentro de él. Y el glóbulo rojo necesita ese espacio para meter moléculas de oxígeno.
porque el glóbulo rojo es el que transporta oxígeno a todo mi cuerpo, entonces necesita ese espacio. Otra característica del glóbulo rojo, tiene una vida media de 90 a 120 días. Una vez cumple esa vida media en mi cuerpo, tiene que morir porque ya está viejito y no me sirve. Entonces este glóbulo rojo cumplió su vida media, va hasta el vaso y ahí muere. Por eso el vaso se llama el cementerio de los glóbulos rojos. Otra característica, mi glóbulo rojo no tiene nunca que cambiar de tamaño, color, forma ni cantidad. Entonces, si yo sé que no tiene que cambiar eso, primero debo conocer lo normal. Si no, no voy a saber detectar qué está bien y qué está mal en mi organismo. Los valores de los glóbulos rojos varían. Yo siempre les digo, no es lo mismo en hombres que en mujeres, adultos y niños, o una persona que vive en altura sobre el nivel del mar que una persona que vive en la isla, que nosotros estamos acá. Porque una persona que vive en altura a nivel del mar necesita más oxígeno. ¿Y quién es el que da oxígeno? Glóbulos rojos. Por lo tanto, una persona que vive en La Paz, Oruro y Potosí siempre van a tener más cantidad de glóbulos rojos que nosotros, que vivimos acá en la isla. Su tamaño de glóbulos rojos es aproximadamente de 4 a 7 micras. Tiene una forma bicóncava con una membrana muy flexible, porque este glóbulo rojo tiene que atravesar por todas las barreras, por todos los vasos sanguíneos. Y el glóbulo rojo maduro es llamado así, eritrocito o hematíe, pero cuando esté maduro es llamado reticulocito. Mi médula ósea no me va a dar un glóbulo rojo maduro, pero en excepciones sí me lo va a liberar cuando mi cuerpo necesite. Imagínense que yo estoy con una hemorragia grado 3, grado 4, mi glóbulo rojo en la médula ósea tarda en producirlo 3 a 5 días. ¿Será que una hemorragia grande mi cuerpo puede esperar 3 a 5 días para producir más glóbulos rojos? No. Entonces la médula ósea le va a decir a los glóbulos rojos inmaduros, llamados reticulocitos, yo te voy a dejar salir a la sangre de manera inmadura para que ayudes al transporte de oxígeno. Pero después de 2 a 3 días, vos reticulocito tenés que terminar de madurar y tenés que convertirte en un eritrocito maduro, porque no podés estar circulando en sangre de manera inmadura. Ni una célula en mi cuerpo puede estar circulando de manera inmadura. ¿No? El aumento de los glóbulos rojos, existe mucho que en Bolivia que se llama poliloburia, que es una condición fisiológica. Normalmente esto ocurre en personas que producen más glóbulos rojos como un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, yo me tengo que ir a La Paz a hacer alguna práctica médica y me tengo que dar 3 a 6 meses. Y mi cuerpo, como mecanismo compensatorio, va a comenzar a producir más glóbulos rojos porque estoy en una altura donde no estoy acostumbrada a tener gran cantidad de glóbulos rojos. Lo va a producir de manera fisiológica. Yo termino mis prácticas allá 3 a 6 meses, vuelvo al departamento de Santa Cruz, porque acá vivo, ya tengo 6 millones, 6,5, porque automáticamente mi cuerpo allá, en La Paz, tuvo que producir más por la falta de oxígeno. Pero yo vuelvo aquí y esos glóbulos rojos van a comenzar a morir porque no los necesito. Tanto nosotros cuando vamos a La Paz sufrimos, porque tenemos menos cantidad de glóbulos rojos, y las personas que vienen de allá acá también, porque esos glóbulos rojos no saben qué hacer, porque ellos tienen mucha más cantidad, entonces ellos se ponen rojos, se fatigan, les hace calor, porque tienen mayor producción de glóbulos rojos, mayor irrigación. Otro parámetro que se estudia en el hemograma en las series rojas es el hematocrito, pero para entender el hematocrito primero tengo que saber qué es. El hematocrito es la concentración de todos los glóbulos rojos que yo tengo en sangre en relación a mi sangre total o a mi plasma. El hematocrito es un buen acompañante de la anemia, pero también tiene una función muy importante. El hematocrito me ayuda a ver y me ayuda a hacer un seguimiento a mí como médico si estoy hidratando bien a mi paciente o estoy sobrehidratando. Porque como se fija en la imagen, este es un hematocrito normal. Fíjense, hay una cantidad de plasma que se ve así, eso es lo normal en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos con deshidratación, también es conocida como hipoconcentración, seguro que han escuchado en muchas ocasiones un paciente hipoconcentrado.
Por ejemplo, el hematocrito es un laboratorio que se hace seguimiento a todos los pacientes con dengue hemorrágico. Un paciente con dengue hemorrágico está en lo concentrado, que está así, como lo ven en la imagen, deshidratado, porque está perdiendo agua, sus células sanguíneas aumentan su concentración. Y miren cómo estuviéramos un paciente sobrehidratado. Cuando le colocamos demasiado líquido a este paciente, estamos haciendo que aumente su cantidad de plasma y disminuya la concentración de glóbulos. El hematocrito, por supuesto, varía de acuerdo a la edad y de acuerdo al género. Toda la serie roja siempre la vamos a tener en menor las mujeres y mayor los hombres en valor. Hemoglobina, otro parámetro de la serie roja, y es el más importante para diagnosticar anemia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es el que nos dice si hay o no hay anemia en el paciente. No son los glóbulos rojos, no son el hematocrito. Es más, ustedes cuando comiencen a leer hemogramas van a ver que muchos pacientes están con anemia y los glóbulos rojos normal y el hematocrito normal. Lo que nunca va a estar normal cuando hay anemia es la hemoglobina. Eso es lo primero que comienza a bajar. Por lo tanto, ¿qué es la hemoglobina? Es una proteína que está conformada por un grupo globínico y un grupo hemo. En el grupo hemo está el hierro y en el grupo globínico están las cadenas alfa y beta. Otra función que tiene la hemoglobina, esta hemoglobina me permite, además de saber si mi paciente tiene anemia, saber qué tipo de anemia tiene. Según su valor de la hemoglobina, yo puedo saber si mi paciente está en una anemia leve, moderada, severa. Pero ¿por qué es importante que yo sepa en qué estado de anemia está mi paciente? Porque una anemia leve, yo puedo tranquilamente cambiar los hábitos alimenticios, dar hierro vía oral y les aseguro que el paciente responde. Si la anemia es moderada, no me va a funcionar lo mismo. Yo voy a necesitar colocar quizás hierro intramuscular o bien endovenosa. Endovenosa me va a responder mejor. Y si mi paciente está con una anemia grave, no me va a funcionar la alimentación, no me va a funcionar vía oral, ya no me va a funcionar vía endovenosa, sino que voy a necesitar transfundir sangre a mi paciente. Por eso es muy importante ver en qué estado de anemia está mi paciente. También la hemoglobina me permite clasificar la anemia según su color específicamente, en base al índice hematocrítico. Me permite clasificar en 3. Cuando el color de mi glóbulo rojo está normal, es una anemia normocrómica. Cuando mi glóbulo rojo está más pálido, es una anemia hipocrómica. Y cuando está más fuerte su color, es una anemia hipercrómica. Cada una de ellas existen diferentes motivos. Por ejemplo, una anemia hipocrómica es la anemia por deficiencia de hierro. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Listo. ¿Qué les dije aquí? Que la hemoglobina es la anemia. Y cuando yo hablo de anemia, específicamente acá, en Bolivia, Perú, Argentina, Chile, también tienen diferentes niveles a nivel del departamento. Por lo tanto, cuando yo hablo de anemia, tengo que considerar 3 factores. Si no los considero, no voy a dar un buen diagnóstico de anemia. Tengo que considerar la edad. No es lo mismo hacer un diagnóstico de anemia de un adulto que un niño. Debo considerar el género, no es lo mismo en hombre y en mujer. Y debo considerar a nivel del mar. No es lo mismo una persona que vive a altura a nivel del mar, que le estaba hablando de eso, a una persona que vive en planicie. Ahora, estábamos hablando del índice hematocrítico, último parámetro de la serie roja, y lo voy a explicar con ese cuadro que ustedes ven allá. El índice hematocrítico es una prueba que está formada por 3 parámetros: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Cada una de ellas tiene una función específica. Si ustedes se fijan, estos son glóbulos rojos. El primer glóbulo rojo se está midiendo el tamaño. Eso lo hace el volumen corpuscular medio, que mide el tamaño de cada uno de mis glóbulos rojos circulando en sangre. Lo hace en base a un valor de referencia. Cada laboratorio maneja su propio valor de referencia. Yo puedo tener un laboratorio y manejar cierto valor. Mi compañero o mi compañera
puede tener otro laboratorio y manejar otro valor, y no quiere decir que uno esté mal o el otro esté bien. Va a depender de qué. Depende de qué equipo utiliza ese laboratorio, de qué reactivo utiliza ese laboratorio. Por lo tanto, los valores normales no lo da la literatura. Los valores normales de un laboratorio lo da el propio laboratorio, según el equipo y el reactivo que utiliza. Es por eso que ustedes en diferentes libros ven diferentes valores normales, porque no lo da mi literatura, lo da el laboratorio. Entonces, el volumen corpuscular medio que mide el tamaño. Cuando el valor que tiene mi paciente es menor al valor de referencia, quiere decir que los glóbulos rojos están chicos. Eso se denomina microcitosis. Cuando el valor de mi paciente está por arriba del valor de referencia que me da el laboratorio, quiere decir que los glóbulos rojos están grandes. Eso se denomina macrocitosis. Y si está dentro del valor normal, quiere decir que mis glóbulos rojos están normales. Ejemplo, una anemia microcítica, anemia ferropentónica. Una anemia macrocítica, anemia por déficit de vitamina B12 o anemia por déficit de ácido fólico. La otra parte es la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estas yo les digo que son gemelas, son hermanas gemelas, porque no se separan ni una de la otra y las dos cumplen la misma función. Las dos miden el color de los glóbulos rojos. Si una sube, la otra también. Si una baja, la otra también. Quizás no en la misma proporción, pero la acompañan. Estas dos pruebas llamadas hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media me dice el color de los glóbulos rojos. Si está dentro de su valor normal, son glóbulos rojos normocrómicos. Si están menos de su valor normal, son glóbulos rojos hipocrómicos. Y si están por arriba de su valor normal, son glóbulos rojos hipercrómicos. Ejemplo, una hipocromía yo la puedo ver en anemia ferropentónica. Una hipercromía yo lo puedo ver en anemia hemolítica. Cada una de estas anemias tiene una clasificación morfológica. Listo, esto es cerebro. Ahora vamos a la serie blanca. Cuando hablamos de la serie blanca hablamos del leucograma, hablamos de los glóbulos blancos. Para estudiar a los glóbulos blancos dentro del hemograma los vamos a dividir en dos. Los glóbulos blancos totales, que son todos los glóbulos blancos que circulan en mi sangre, que son entre 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Y hablamos de los tipos de glóbulos blancos que nosotros tenemos. Los tipos de glóbulos blancos que nosotros tenemos se dividen en dos poblaciones, como lo pueden ver ahí. En primer lugar tenemos 5 tipos de glóbulos blancos. Estos 5 se dividen en dos grupos. Polimorfonucleares, que son aquellos, como dice su nombre, poli, muchos. Tiene varios núcleos en su interior. Esos son 3. Neutrófilo, sinófilo y basófilo. Mononucleares, ¿qué quiere decir mono? Uno. Ellos solamente tienen un solo núcleo en su interior. Ellos son los linfocitos y monocitos. Ahora sí podemos estudiarlo. Cuando yo tengo los glóbulos blancos aumentados se denomina leucocitosis. Cuando yo los tengo disminuidos se denomina leucopenia. Ustedes tienen que acostumbrarse a leer el hemograma de esa manera. Decir, hay presencia de leucocitosis, hay presencia de leucopenia. Ahora, en el hemograma nosotros vamos a ver que los glóbulos blancos, específicamente la fórmula leucocitaria, la encontramos en valores de porcentaje o la encontramos en células por milímetro cúbico. La mayoría de los pacientes que no son oncohematológicos se maneja el valor en porcentaje, el valor relativo. Fíjense que vamos a empezar con los neutrófilos. Los neutrófilos es el glóbulo blanco más abundante en mi sangre, es el que más tenemos. Su valor normal del 100% de los glóbulos blancos, la literatura dice que tenemos entre 55 a 70, algunas 65% de glóbulos blancos. Los neutrófilos nos defienden de infecciones bacterianas
Y cuando encontramos neutrófilos inmaduros, los conocemos con callados. Pero recuerden ustedes, mi médula ósea está programada para darme células maduras y funcionales. No me va a liberar inmaduro, excepto que mi cuerpo no esté pudiendo controlar algo. Solo ahí me lo va a liberar inmaduro. Y cuando yo vea una célula inmadura, me está diciendo que algo no está bien en el paciente. Porque ustedes saben que el cuerpo trata de compensar todo. Listo, los linfocitos. Los linfocitos es el segundo glóbulo blanco más abundante. Esto nos detecta procesos virales. Vamos con los monocitos. Los monocitos nos indican todo tipo de infección. Los monocitos no tienen prioridad para bacterias, no tienen prioridad para virus, no tienen prioridad para parásitos. Su función de ellos es fagocitar todo extraño que ingrese a mi cuerpo, ya sea un virus, ya sea una bacteria, ya sea un hongo, ya sea un parásito. Eosinófilos. Los eosinófilos son células indicadoras de procesos parasitarios y procesos alérgicos. Los basófilos, su función es detectar procesos alérgicos, porque si ustedes miran la imagen que está ahí, tiene varias granulaciones. Cada una de esas granulaciones en su interior hay histamina, y la histamina es un precursor de alergia. Entonces, cuando ustedes vean elevación de basófilos, está diciendo que en el paciente está ocurriendo un proceso alérgico. Ahora, estos dos parámetros se tienen que aprender muy bien porque en algún momento se van a tocar, con una desviación a la izquierda o una desviación a la derecha. Clínicamente el paciente no va a dar señal, pero el diagnóstico final lo da el hemograma. El hemograma es que nos dice si el paciente está con una desviación a la izquierda o está con una desviación a la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Desviación a la izquierda por procesos bacterianos, desviación a la derecha por procesos virales. Ahora, ¿qué voy a encontrar en una desviación a la izquierda? 3 parámetros. Si encuentro uno, no es desviación a la izquierda. Si encuentro 2, no es desviación a la izquierda. Para que yo diga que hay una desviación a la izquierda, tienen que estar los 3, sí o sí. ¿Qué tiene que estar? Tiene que haber una leucocitosis, pero una leucocitosis bien marcada, arriba de 20.000, 25.000, 30.000. Tiene que haber neutrofilia, pero una neutrofilia bien marcada, arriba del 80%. Y tiene que haber presencia de callados, que son los neutrófilos inmaduros, igual o mayor al 5%. Encuentro estos 3 parámetros en el hemograma y el paciente está con una desviación a la izquierda. ¿Qué pasa con la desviación a la derecha?